04 por empezar la grabación. Por nada. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Soy Ezequiel García. Díganme, por favor, si están viendo bien la pantalla que les estoy compartiendo, si me escuchan correctamente. Todo bien. Buenísimo. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. Entonces, la clase que les voy a dar el día de hoy, ¿sí? Bien, ahora sí, perdón. Comienzo en sí, entonces. Bueno, lo que les voy a hablar el día de hoy es del teorema maestro y del análisis de eficiencia. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es algo que ya vimos obviamente en profundidad con Martín, ¿sí? En la parte teórica, pero nosotros, bueno, vamos a reforzar algunos conceptos en esta clase y vamos a ver algunos ejemplos adicionales. ¿Sí? Bueno, para empezar, ¿no? ¿Qué es la eficiencia de un algoritmo o para qué lo hacemos, ¿no? Bueno, básicamente hablando es cuántos recursos consume nuestro algoritmo. ¿Está bien? Dentro de eso existen dos grupos principales, ¿no? La complejidad temporal, ¿está bien? Y la complejidad espacial. Nosotros, en esta clase, vamos a ver la complejidad temporal. Bien, ¿por qué es que queremos nosotros saber sobre la eficiencia de un algoritmo? Bien, justamente porque son criterios, ¿sí? Para hacer una comparación entre una implementación y la otra, ¿sí? O sea, de vuelta, ¿no? Siempre estamos, o casi siempre, podemos llegar a estar parados del lado de Bárbara y decir, yo tengo una implementación u otra y tengo que decidir por usarme una de las dos. Si las dos tienen la misma eficiencia o lo que fuere, voy a usar la que me sea más fácil. Ahora, si hay una que es mucho más eficiente que la otra, bueno, mi decisión va a ser mucho más simple, ¿no? Bien. Además de todo esto, nosotros también queremos predecir cuál puede llegar a ser el comportamiento si aumento el tamaño del input, ¿sí? Y este ejemplo ya se los mencionó un poco Martín en el aire, la clase que les dio la explicación de eficiencia, cuando les dio un ejemplo de algo que él tenía que hacer para su tesis, ¿sí? Donde tardaba un montón y creo que llevaba casi 3 días y no terminaba, encontró otra implementación, no cambió absolutamente nada y a los 3 minutos la tuvo hecha. Bueno, bien, ¿cómo medimos una eficiencia de un algoritmo? Si esto, de vuelta, es un breve repaso de lo que vieron ya en la parte teórica. Recuerden, por favor, tomar el tiempo, ¿sí? Depende de la computadora, depende de la implementación, no permite predecir el comportamiento, ¿sí? O con un input grande, ¿está bien? Así que tomar el tiempo no es una forma. Contar las operaciones básicas, ¿sí? Bueno, nada. Acceder a las condiciones o la matemática o lo demás, tampoco, sí, o sea, depende de la implementación, no está claro qué operaciones son las que tenemos que contar y demás. Así que nosotros siempre nos tenemos que centrar en poder considerar bien la complejidad y el orden de crecimiento. ¿Está bien? Por favor, si hay algo que no se entiende o lo que fuere, me paran o me preguntan, sí, yo estoy leyendo el chat también en paralelo, así que cualquier cosa que necesiten me lo dicen. Bien, entonces, ¿qué era cuando mencionábamos nosotros o cómo vamos a presentar nosotros la complejidad y el orden de crecimiento? A través de algo que se llama Big O. ¿Está bien? Lo más probable es que en la documentación o en los libros se encuentren otro tipo de representaciones. La que nosotros vamos a utilizar es Big O. Queremos describir entonces el comportamiento del algoritmo, ¿sí? Para ver cuándo crece el input. Tomamos siempre el peor escenario posible. ¿Está bien? No tenía sentido que nosotros acotemos por menos porque no estaríamos tomando un criterio válido. Y por último, ¿sí? La cantidad de las operaciones en función del tamaño del input y buscamos una cota superior. ¿Está bien? Esto es algo, obviamente, de lo que ustedes ya conocían. Pero ahora, bien, vamos a ir rápidamente a lo que serían los ejemplos de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a poner en común, entre todos, obviamente, lo siguiente, ¿no? Y pensar un poco, a ver si podemos calcular la complejidad temporal de este tipo de algoritmo, ¿no? Dice, bueno, es algo bastante sencillo, dice obtener el primero, se le pasa un arreglo, y estaría buscando el primer registro de ese arreglo. Vamos a tratar de hacerlo de la siguiente forma, a ver si alguno me está siguiendo. Por favor, reaccionen y díganme qué tipo de complejidad temporal para ustedes dicen que tiene. Bueno, bien, Santiago. Ah, bueno, bien, en general. Ah, la miércoles. Bueno, todos corazoncitos, impresionante. Bueno, bien,
Bien, bien, bien. Una muy buena estimación tienen ustedes. Vamos a probarlo ahora mismo, ¿sí? Esto de acá es una sola operación, ¿sí? Tiene un costo 1. No, hubo uno que puso O a la n al cubo. Bueno, no importa. Perdón. Bueno, bien. Entonces, esto es una sola operación, ¿sí? Tiene un costo 1, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, ¿sí?, representarlo de la siguiente forma, todo este gran bloque que tenemos. Como es la representación T de n, ¿sí?, como haciendo referencia al tiempo que llevaría este algoritmo, ¿sí?, en base a n, que sería el tamaño bueno, sí, el tamaño de las muestras. En este caso va a ser 1, ¿sí? Y eso obviamente es O de 1, ¿sí?, o big O de 1. Recuerden, por favor, la definición, ¿sí?, de big O. Esto quiere decir que existe una C, una constante C genérica, ¿sí?, a la cual nosotros podemos acotar el tiempo de nuestro algoritmo como menor o igual, ¿sí?, a 1 por esta constante C. O sea, en este caso, ¿no?, una constante 1. Bien, entonces 1 es menor o igual a 1 por C, estamos todos bien, y esto recuerden que siempre es a partir de un determinado n sub 0. ¿Está bien? Este comportamiento. Entonces lo acotamos de esta manera, nuestro big O nos dice que es O de 1 y punto. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos todo claro? Sí, bien, buenísimo. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Obviamente estamos a nivel inicial todavía, pero vamos a pensar un poquitito más este detalle. Ahora dice sumar dos elementos de una regla, ¿sí? Vamos a proponer la votación de vuelta. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué complejidad temporal tiene esto? Bueno, un montón de corazones por todos lados. No veo que nadie diga lo contrario, así que hermoso. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Hay uno que... Ah, es Google Meet, el que está bien. Bueno, bien. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estamos pensando nosotros que es O de 1 todo esto? Bueno, en este caso es bastante simple. Estas tres líneas tienen lo siguiente, ¿no? Cada uno tiene 1 de costo de operación, ¿sí? O sea, estamos asignando, ¿sí?, un registro a una variable A, asignando un registro a la variable B, no importa, si no estamos ni recorriendo el arreglo ni nada, estamos yendo a una posición a la otra, y por último los estamos sumando, ¿sí? Cada uno de ellos tiene O de 1, ¿sí?, un costo 1. La suma total de estos son 3 de costo, ¿sí? Pero fíjense que si yo agarro todo el bloque, es decir, todo mi algoritmo que estoy aplicando acá, o toda mi función, sería O de 1, ¿está bien? Y no sería O de 3, ¿sí? Eso es por el siguiente motivo. Nuevamente, big O me dice que yo tengo que acotar, ¿sí?, de la siguiente manera. Entonces, el tiempo n tiene que ser menor o igual a 1 por una constante. En este caso, justamente es eso. 3 es igual a 1 por una constante c, ¿sí? Recuerden que siempre es a partir de un determinado n sub 0 que tiene este comportamiento, lo podemos acotar superiormente, entonces tenemos un comportamiento O de 1, ¿sí? Bien. Vamos a un ejemplo ahora sí, un poquitito más complejo, apenitas, tampoco es tanto, ¿no? Pero vamos a pensar un poco, ¿no? Ahora nos dice, voy a leer el código primero y después les doy las opciones, dice imprimir el arreglo, le pasamos un arreglo, le pasamos el tamaño también por parámetro, y después hace un for donde tiene una variable de iteración, hace la comparación con el n, va a hacer ¿cómo se llama?, el incremento, y vamos a imprimir cada uno de los elementos de la regla, ¿sí? Ahora bien, les permito a ustedes que estimen, ¿sí?, a través de la votación, el clarinete. A ver, ¿están todos con el clarinete? A la miércoles. Bueno, bien. Bueno, bastante bien, ¿eh? Nadie dice lo contrario. Hay uno que levantó la mano, a ver. Por favor, adelante. Perdón, no sé quién es el que levantó la mano. Adelante, ¿puedes hablar? Ah, te equivocaste. Ah, listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces todos estimaron que es O de n. Todos estimaron que es O de n. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Empecemos pensándolo esto como si fuesen bloquecitos chiquitos, ¿no? La asignación... Claro, sí, está al lado de los emoticones. Bien, sí, yo también manqueo bastante, así que tranqui. Bueno, la asignación de la variable, ¿sí?, tiene un costo de 1. Eso. Después, fíjense que la comparación se va a realizar cada vez que se ejecute el for. El incremento también, y el printf, obviamente, también. ¿Qué es lo que pasa con el printf? Tal vez alguno
¿sí? No lo conozco o lo que fuera, pero también tiene un costo de 1. ¿Está bien? No es que es algo mucho más complicado que eso. La idea es que sea lo más simple. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos bien. Fíjense que todas estas tres operaciones, o sea, la comparación, el incremento y el printf, se ejecutan n veces, ¿no? O sea, hasta lo que sea que llegue el largo de la regla. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos la siguiente ecuación, ¿sí? Que nuestro TDN es igual a 3n más 1, ¿está bien? Donde esa constante vendría a ser, obviamente, la asignación de la variable que está adentro del dibujo del for, pero tranquilamente podría estar, ¿sí? Por fuera, es lo mismo. Pero esos 3 de n son importantísimos. Ahora fíjense, ustedes asignaron bien, dijeron O de n. ¿Qué es el size t? Nada, es un tipo de dato. No te preocupes, Julieta, por favor, no nos detallemos en eso. Tómalo esto como un pseudocódigo, ¿sí? Claro, ahí te lo dice Google Meet. Lo que pasa es que, bueno, sí. Está bien. Bueno, bien, perdón, no quería distraerme para ese lado. Entonces vamos a seguir con la ecuación, ¿sí? Dice, TDN es igual a 3n más 1, ¿sí? Y nosotros siempre queremos acotar esto de la siguiente manera, ¿sí? Dice, existe una constante C. Claro. Sí, pero mírenlo como pseudocódigo, por favor, ¿sí? Bien. Exactamente. Bien. Entonces, ahora sí, perdón, me distraje un segundo, ¿sí? Esto quiere decir que existe una constante C, tal que podemos acotar superiormente, obviamente, al tiempo, ¿sí? De la función esta, t sub n, como menor o igual a n por c, en este caso, ¿sí? Fíjense que ya no es 1 por c, sino que ahora es n por c. Entonces, 3n más 1 es obviamente menor o igual a n por c, y esa constante obviamente puede valer lo que yo quiera a partir de un determinado n sub 0, ¿sí? De un punto de quiebre. Entonces, ya lo podemos acotar superiormente y nuestra complejidad temporal sería O de n. Así que hasta el momento venimos bien. Vamos a hacer un parate entonces y hacer estos tips, ¿sí? O estos consejos, ¿no? En la práctica, que es lo que nosotros tenemos que hacer para el cálculo de la complejidad siempre. Primer punto, O de n más 2 es igual a O de n, ¿sí? Y este igual es un igual, ¿sí? O sea, no estamos en matemáticas, ¿sí? Ni nada de eso, estamos en usar O de n, ¿sí? Digo, bien. Entonces, primer tip, se desprecian todas las constantes que se sumen o que se resten, ¿sí? Porque no importan, o sea, ese más 2 no influye en absoluto comparado con lo que puede llegar a significar n, ¿está bien? Estamos hablando de tamaños muy, muy grandes, ¿sí? Ese 2 no cambia en absoluto, ¿sí? Entonces, O de n más 2 no existe. Existe la complejidad O de n, ¿sí? Es así, se acota de esa manera. Siguiente paso, O de 2n igual a O de n. ¿Sí? Entonces, se desprecian también las constantes multiplicando y dividiendo, ¿sí? De vuelta, no tienen sentido las multiplicaciones o lo que fuere, siempre que sean números constantes. ¿Está bien? Eso un poco ya lo vieron con Martín, obviamente, pero acá se los refuerzo como estrategia. Que ustedes siempre que vean algo que se repita 3 veces, pero por n, ¿sí? Bueno, listo, es O de n y punto, ¿sí? No vamos a andar, como se dice, acotando por algo que no tenga alguna relación con los parámetros de entrada. Bien, y por último, ¿sí? Algo que puede, por ejemplo, no sé, tener un polinomio dentro, ¿sí? O de n al cuadrado más n más 2, ¿sí? Nos queda solamente el término de orden superior, ¿sí? Nos quedamos con el término más pesado, como puede ser n al cuadrado en este caso, obviamente, ¿sí? Y todo lo demás se desprecia, ¿sí? Porque de vuelta, o sea, si lo llevamos a un extremo, esto lo llevamos a un límite de n tendiendo hacia infinito, todo lo demás, ¿sí? No nos estaría afectando, ¿sí? O sea, no estaría ni siendo ni comparable con lo que nos está pasando con el O de n al cuadrado. Y último tip, que esto ya, bueno, obviamente no tiene un ejemplo ahí a la izquierda, pero por favor revisen siempre que la complejidad resultante tenga algún sentido lógico con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser algo, no sé, creo que lo mencionó Martín ya en alguna clase, ¿no? Si nosotros vamos a ordenar un arreglo, ¿puede tener log de n la complejidad temporal? ¿No? ¿Lo estamos ordenando? ¿Tiene sentido que tenga log de n la complejidad temporal? No podría, dice Lorenzo, lo está asegurando, ¿sí? ¿Por qué? Porque mínimamente tengo que leer todos los registros una vez, ¿no? Porque tengo que saber
cuál es más grande que el otro. Si dice log de n, significa que no leí todos los registros. Hay algo raro, ¿está bien? Entonces, con ese mismo criterio, tenemos que ir pensando cada una de las cosas. Así que, bueno, nada, voy a seguir adelante. Vamos ahora sí con un ejemplo un poquitito más complejo, ¿sí? Y vamos a pensar un segundo, ¿sí? Ahora tenemos imprimir una matriz, cuidado que no es un arreglo, ¿sí? Donde se le pasa, ¿sí? Un tamaño n, un tamaño m, la matriz en sí, y tenemos, bueno, un for que itera por n, un for que itera por m, y por último, la impresión de la matriz, ¿no? O sea, de cada, ¿cómo se dice? Elemento de la matriz, cada componente. Bien, entonces ya leímos el código. Ahora voy a darles a ustedes a que opinen. Díganme, por favor, ¿qué les parece que puede llegar? Aplausos, cara contenta, llorando. Bueno, a ver, hubo uno que tiró aplausos. Quiero saber por qué. No sé ni quién fue. Yo, me cliqué. Ah, bueno, no, está bien, no pasa nada. Bueno, bien, buenísimo. Bien, entonces la mayoría sospecha que esto tiene O de n al cuadrado. Vamos a tratar de ir entonces por pasos, como veníamos haciendo hasta el momento. O de n al cuadrado, dijeron ustedes. O de n por algo. Vamos despacito. Cuidado, porque esto de acá adentro, fíjense, que no dice n, sino que dice m, ¿sí? No dice, o sea, no es la letra n precisamente hablando, sino que es la letra m. Entonces, claro, yo un poco que los engañé porque ni siquiera les di la opción, ¿sí? Pero mucho cuidado, porque esta matriz tranquilamente podría no ser cuadrada. Entonces, cuando esta matriz no sea cuadrada, ¿sí? Como puede ser tranquilamente este ejemplo, n por m, ¿no? Donde m sea diferente de n, esta complejidad temporal depende por completo, obviamente, del tamaño de la matriz, ¿no? O sea, de las dimensiones, ¿sí? Entonces es de O, o sea, estamos hablando de una complejidad de O, de n por m, ¿está bien? Y no de n por n. Mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Está bien? Obviamente se le agrega este por 1, porque el printf, ¿no? Tiene una complejidad 1 y bueno, se hace una, o sea, se hace n por m una vez, ¿está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Quedó alguna duda de por qué los engañé con las opciones que les brindé? Bueno, hay uno solo me puso que está bien, que dice, ¿no podríamos acotar el peor caso suponiendo... Lo que pasa es que vos ahí, a ver, de vuelta, estás suponiendo algo de antemano. ¿Qué pasa si m era mayor que n? Sonamos. ¿Está bien? Digo, ¿no? Si no podés saber a priori qué es lo que te van a pasar, no podemos saber nunca. ¿Está bien? No sé si no sé si me expliqué, Brian. Sí, adelante, ese. Supongo que sos ese. Casi estuvo cerca. ¿Cómo va? Ah, ¿qué haces? No, lo único es súper importante lo que dice ese. Decir solo O de n en realidad no vale nada. ¿Sí? Es súper importante especificar qué es n, qué significa el tamaño del vector, el largo de la pila, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, en el parcial, si le pide la complejidad, no pueden decir que, no pueden decir solamente O de n cuadrado, tipo, tienen que especificar qué es. Sí, en este caso, poniendo la pregunta de Brian, diciendo O de n por m, estamos diciendo n es las columnas, m es las filas, ¿sí? Entonces depende la complejidad de la cantidad de filas y columnas. Si ustedes quisieran poner, bueno, simplifico, digo que n es mayor que m, y digo n cuadrado, estoy diciendo solamente depende de las filas, ¿sí? O de las columnas, no sé, no me acuerdo. ¿Sí? Si hay parámetros que están importando la complejidad y están afectando claramente, los tengo que poner. ¿Sí? Si es n por m, es n por m. Bueno, no lo puedo simplificar porque al eliminar variable estoy diciendo esta variable no importa. En este caso sí importa. ¿Está bien? No es tan fácil eliminar variables. Una cosa es acotar cuando todas las variables son iguales. Esto, tengo n cuadrado más 3n, qué sé yo, digo fácil, n cuadrado que gana el resto va por acá. Cuando tengo dos variables distintas, en este caso n y m, no es tan fácil acotar, no es trivial, ¿sí? Y en este caso, n y m no están relacionadas para nada. Digo, podría haber, n puede ser muy chiquito y m muy grande y al revés.
A veces puede pasar que las variables estén relacionadas y se puede acotar. En este caso no. Las dos son libres. ¿Sí? Eso, nada, ahora era eso nada más. Buenísimo. Gracias. Aclaración. Ahí creo que Brian quedó más satisfecho que con mi respuesta. ¿Sí, no? Brian, ¿estamos bien? Sí. Ah, buenísimo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bien, sigamos adelante entonces. Bueno, finalmente, sí, entonces lo que decíamos, sí, el tiempo de este algoritmo en sí, sí, sería dependiendo de dos parámetros que no dependen uno del otro. ¿Sí? La notación queda, sí, obvio, obvio. O de n por m. Virginia, una cosa, ¿sí? Aclaremos bien esto, como te dijo recién Fede, ¿sí? Aclará bien qué es lo que querés decir con cada uno, ¿sí? ¿Qué significa n? ¿Qué significa m? En este caso, es algo relativamente sencillo en el sentido que se puede dimensionar, que uno sea la fila, otro sea la columna, o lo que fuere, ¿está bien? Pero tal vez en otro caso va a ser un poco más complicado, ¿sí? Entonces, es necesario poder explicarlo para aclarar mejor qué fue el cálculo que hiciste, ¿está bien? Perfecto. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, claro, solamente si son iguales, ¿sí? Podemos hacer la expresión que planificaba usar Brian. ¿Está bien? Así que solamente en ese caso. Pero de vuelta, no es que estoy independizando las columnas de las filas, solamente estoy diciendo que se trata de una matriz cuadrada en ese caso. Bien. Ahora sí, estos son unas complejidades comunes, sí, que pueden llegar a encontrar en el día a día, o sea, me refiero, ¿no? En la vida de los algoritmos, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos como peor caso, por así decir, ON factorial, ¿está bien? Hay muy pocos algoritmos que se resuelven de esta forma y que ameritan usarlo. Obviamente está completamente en rojo, como diciendo, no tenemos que caer aquí. O de 2 a la n también es bastante mala, pero está bueno porque nos da una dimensión, ¿sí? De dónde están las cosas, ¿está bien? O sea, qué tan malo es, fíjense, ¿sí? O de n al cuadrado, de vuelta, está en la sección roja haciendo referencia a algo malo, pero obviamente todo depende de qué es lo que estemos tratando de resolver, ¿está bien? Fíjense que está muy por debajo, ¿sí? O sea, crece mucho menos abruptamente que O de 2 a la n, ¿está bien? Ya un poco más, como se dice, un poco menos malo, un poco más lineal, ¿sí? Vendría a estar O de n a la log de n. Perdón, O de n por log de n, ¿sí? Y ya en amarillo, ahí ya haciendo referencia de que es un poco más suave o algo un poco mejor, lo lineal, ¿sí? O de n. Y por último, obviamente, lo mejorcito que está en verde, O de log de n y O de 1. ¿Está bien? Nada, sí, esto es obviamente todo dependiendo del tamaño de la entrada, ¿sí? Cuando van a ver todos estos crecimientos y demás, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora un poco estos mismos cálculos que hicimos, ¿sí? Pero con un ejercicio de recursividad, ¿sí? Fíjense esto que, bueno, nada, es un chiste, ¿no? Google, si ustedes buscan recursión, les va a decir lo siguiente, ¿sí? No, nada, ese es el chiste. Bueno, bien, vamos a ir con un caso bastante simple, ¿sí? Vamos a suponer que se le pasa un i que es válido a esta función y todo, ¿sí? Todos esos casos donde esto no funciona no los vamos a contemplar, ¿sí? Entonces dice función recursiva, se le pasa una variable i, se compara. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué pasó? Ah, fue sin querer. Bien, ahí está. Bien, entonces se declara la función recursiva, se le pasa la variable i, hay un caso base bastante claro que dice que si i es igual a 0 termina, si no se resta 1, y por último se vuelve a llamar a la función recursiva pasándole i, ¿no? O sea, ya habiéndole previamente restado 1. Díganme, por favor, cuál sería la complejidad temporal de este tipo de algoritmo, ¿no? Vamos a hacer la votación, ¿no? Entonces, ¿qué creen que puede llegar a pasar acá? Clarinete, aplausos.
siempre que levanten la mano voy a pensar que es un misclick ahora, ¿sí? Así que pongan levanté la mano en el chat. Bueno, están todos con el clarinete, como diciendo ODN. Uno solo que aplaudió, que no sé quién fue, supongo que fue un misclick. Pero vamos a pensarlo, sí, despacito entre todos. ¿Por qué es que esto sería ODN, no? Porque, a ver, esta es una función recursiva, ¿no? No puede ser tan fácil como lo veníamos haciendo hasta el momento. A ver, en realidad sí lo es, ¿no? Porque el primer bloque, obviamente, toda la consulta de si es que i es igual a 0 y el retorno y demás tiene una complejidad de 1. El decremento de la variable, el i menos menos, también tiene una complejidad de 1. Y la función recursiva, o sea, el llamado a la función recursiva, también tiene una complejidad de 1. Lo que pasa es que todo este bloque se repite n veces, o sea, el tamaño que sea que tenga, ¿sí? Este i original, ¿sí? Hasta que llegue, obviamente, hasta el valor 0. Entonces, esto se puede acotar siempre, ¿sí? Como TDN igual a ODN. ¿Estamos bien hasta ahí o hubo algo que...? ODN siendo n igual a i, sí, muy bien, Julieta, perfecto, gracias por esa aclaración. O sea, i, en este caso, ¿sí? Serían el tamaño de la muestra, ¿no? O sea, sería directamente el tamaño de la muestra. Fíjense que se lo está decrementando en 1, así que claramente va a ser eso, ¿sí? N vendría a ser i en este caso. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Voy a suponer que fue un misclick lo de levantar la mano. De última ponen por el chat. Quiero levantar la mano. Bueno, bien. Entonces, intuitivamente, ¿sí? Lo que decíamos, cada llamada restamos 1, llegar a 0. De esta forma tenemos n veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pueden plantearlo de esta manera siempre, ¿no? Como que es O de 1, o sea, esto de acá, O de 1, esto de acá, y esto es T de n menos 1, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, nada más que una vez menos. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros... Claro, sí, sí. Sí, perdón. El i inicial, el i original con el que se llamó por primera vez. Sí, perdón. Bien. Fíjense que nosotros podemos plantear esta ecuación del tiempo, ¿sí? De la forma siguiente, ¿no? O sea, O de 1, que fue lo que nos costó el bloquecito este de arriba, más el T de n menos 1, que es lo que sabemos que nos va a costar la función recursiva que vamos a llamar acá. Sí o sí sabemos que es menos 1 porque obviamente le restamos 1, ¿sí? Entonces, a lo que sea que haya tenido originalmente de tamaño n, estamos restando 1, ¿sí? Si nosotros seguimos con este concepto o este criterio, ¿sí? De restarle 1, lo podemos hacer, obviamente, todas las veces que se nos ocurra en la hoja, ¿sí? Copiarlo así, vamos a terminar llegando, ¿sí? Hasta un punto donde a n le restemos n, es decir, ya hayamos por completo terminado el tamaño del i original. Y entonces de esa forma lo que nos queda es que nos queda la sumatoria, ¿sí? N veces, en realidad, de O de 1. Y eso obviamente es O de N. ¿Está bien? Así es como queda todo este desglose de lo que sería un ejemplo de recursividad. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Bueno, ahora sí. El cálculo de la complejidad, ¿sí? La recursividad o división y conquista, que era el teorema maestro, obviamente, que habíamos usado, ¿sí? Cantidad de llamados recursivos, cantidad de partes iguales en que está dividido, y obviamente ese n a la c es los costos fuera de la llamada recursiva, ¿no? O sea, dividir y juntar y todos estos procesamientos. Esto no es más que un repaso de lo que ustedes vieron ya en la teórica, ¿sí? Pero esta es la definición, recuerden, por favor. Bien. Otro pequeño repasito más, o sea, todo esto nos da como resultado siempre algo, comparado ¿sí? Con, o sea, las constantes que nosotros tenemos que definir, A, B y C. Nosotros hacemos la cuenta del log en base B de A y lo comparamos contra C, nos fijamos si es igual, mayor o menor, y en base a eso definimos la complejidad temporal de nuestro algoritmo, ¿sí? Con estos resultados que están a la derecha. Ahora bien, vamos a hacer entonces la complejidad temporal de búsqueda binaria. Todos, obviamente, por defecto, me van a decir una sola cosa, ¿no? Ahora, cuando doy a la votación. Por favor, díganme.
gente aplaudiendo. Ah, no, están todos con el dedito para arriba. Clic. Levantando la mano. Bueno, bien. Bastante dedos para arriba. Bueno, buenísimo. De vuelta, yo considero que todos los que levantaron la mano le pifiaron. Así que si alguno levantó la mano, pongan en el chat, levanté la mano para no equivocarme. Bien, buenísimo. Entonces, todos suponen que esto es log de n. ¿Por qué? Porque lo leímos 15 millones de veces ya de anticipado, ¿no? En un montón de lugares de documentación y demás. Incluso nos lo dijeron en la teórica, ¿no? Que la complejidad temporal de búsqueda binaria es log de n. Pero vamos a tratar de probarlo desde el punto de vista del código, ¿no? Porque para eso estamos acá. Vamos a ir despacio, ¿sí? Todo este bloque que sería la parte de dividir y juntar, ¿sí? Fíjense que está teniendo una complejidad temporal de O de 1, ¿no? O sea, estamos comparando, bueno, nada, si ya terminó, retorno -1. Bueno, nada, al medio, parte al medio, y acá lo que hace es retornar al medio, ¿sí? Nada más que eso. Pero fíjense que acá abajo hay un dato no menor, que es lo siguiente, ¿sí? Hay 2 llamados recursivos, ¿no? Porque dice búsqueda binaria acá. ¿A alguien le llama la atención esto que acabo de decir? Hay 2 llamados recursivos acá. Esto sucede siempre, como dice Lorenzo ahí, 2t sobre, 2 por t evaluado n sobre 2 más o de 1. No vi el if. Ah, bien. Sí, adelante. Pasa que en ese caso no busca para las dos mitades, se te evalúan el if, entonces sería 1A. Exactamente, ¿no, chicos? O sea, no siempre hace los 2 llamados recursivos, sino que hace uno solo de los 2. ¿Está bien? Así que vamos a tener mucho cuidado con esto y cómo planteamos este caso, ¿sí? Fíjense, dice T de n, nuestro teorema maestro quedaría de la siguiente manera, ¿no? T de n es igual a 1 por T de n sobre 2, porque se dividió al medio el tamaño del n original, ¿sí? Más O de 1, que fue lo que costó hacer toda la unión, ¿sí? La división, la junta y todo eso. Bien, entonces, ¿cómo nos queda nuestro A, B y C en este caso? ¿No? Claro, ¿cómo nos queda nuestro A, B y C en este caso? 1, 2, 0, dice Lorenzo. Bien, perfecto. 1, 2, 0. Estamos bien, estamos bien. Bien, buenísimo. Entonces, de acá se deduce lo siguiente, ¿no? Logaritmo de 2, logaritmo de 1 en base 2 es igual a 0. Lo que es igual a C. Como son iguales, ¿sí? Se hace el O de n a la C por logaritmo de n. Y en este caso, como C es 0, n nos queda 1, ¿sí? Y bueno, obviamente tenemos la complejidad que esperábamos. ¿Está bien? Así que hasta acá viene andando todo bien, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque el ejercicio que viene es un poquitito más complejo. Todo bien. Bueno, buenísimo. Sí, Yo una pregunta quería hacer. sí, adelante, Giovanni. O sea, si en el algoritmo, por ejemplo, al final de los llamados recursivos hubiera un for que recorra el arreglo final, digamos. Entonces, sería O de n, habría que agregarle aparte de todo el análisis. Vos decís, en este ejemplo en particular que está en pantalla, en el recuadro este chiquitito que dice O de 1, ¿sí? Si acá Sí. por algún motivo recorriéramos el arreglo, ¿no? ¿Eso decís vos? Ujú. Sí, Claro. en ese caso tendría que considerar el peso de lo que está haciendo ese recorrido del arreglo, ¿sí? Si ese arreglo está siendo recorrido desde 0 hasta n, ¿sí? Sería O de n, por ejemplo. Y hay que ver encima que se hace adentro, ¿no? ¿Está bien? De ese for, porque puede ser también todavía más complejo. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, buenísimo. ¿No? Ese, cuidado que todo eso va acá a la derecha, o sea, sería el término independiente, y bueno, eso se procesa como el C. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos ahora sí al ejemplo que es un poco más complejo. Stush sort, no me sale, perdón. Fíjense lo siguiente, ¿sí? Este método de, ¿sí?, ordenamiento lo que propone es lo siguiente, ¿sí? Primero, compara, ¿sí? Si el inicio y el mayor al final, los ordena, o sea, los swapea, ¿no? Como diciendo, manda uno para el fondo, porque no corresponde. Si no, no lo hace, no lo intercambia, entonces quiere decir que ya, entre comillas, está más ordenado. Y después dice,
entre el final y el inicio sumale 1, ¿sí? Y fíjate si son más que 2, o sea, si todo este arreglo, sí, que me pasaste, era de 2 nada más, ya está, ya terminó, ¿no? Porque ya swapeó ahí arriba y listo. Pero ahora, si era más de 2, hacé lo siguiente. Busca un tercio del valor con este t, ¿sí? O sea, un tercio del valor del largo, ¿sí? Y realiza lo siguiente, ¿sí? 3 llamados recursivos. Y acá es donde a Marco le llama la atención. El primer llamado recursivo es desde el principio hasta el final menos t. O sea, 2 tercios del vector va a ser involucrado por este primer llamado recursivo StutzSort. El segundo llamado recursivo va a ser desde el principio más 1 tercio hasta el final. O sea, 2 tercios del vector, ¿no? El primero tiene los primeros 2 tercios, el segundo tiene los segundos 2 tercios, ¿no? O sea, el primero tiene el primero y el del medio, el segundo tiene el del medio y el final. Y el de abajo tiene de vuelta el principio y el del medio, ¿sí? Como dice Marco. ¿Está bien? Así que lo que hice ahora solamente fue leer el código. Y sí, Marco, está bien, tiene 2 líneas iguales. Vamos a tratar, entonces, a ver. Me gusta porque Lorenzo ya tira de una. No lo descartes, eso lo voy a dejar ahí anotado. Pero quiero, por favor, que voten a ver qué es lo que suponen que tiene este algoritmo de complejidad temporal. No veo a nadie. Una risa llorando de Juan. Hay uno que se animó ahí, a gente aplaudiendo. Bueno, a ver, hay otro llorando y otro... Bueno, ahora hay gente aplaudiendo, dicen n log de n. Hay uno que hizo una cara que ni siquiera está, como diciendo, ¿qué está pasando acá? Bueno, hay uno que se rindió, hay uno que se dio por vencido. Bueno, vamos a pensar un poco. Igual la opción más votada por lo que vi fue ODN al cuadrado, ¿sí? Lorenzo se está matando de la risa. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Y por qué se llama StutzSort este tipo de arreglo, ¿no? Este tipo de forma de ordenar arreglos. Bueno, vamos así despacito, ¿sí? Todo este primer bloque, fíjense, lo que es el swap y demás, esto no tiene una complejidad muy grosa, ¿no? O sea, es O de 1, estamos moviendo de un lugar al otro, ¿sí? No estamos leyendo nada de más, el otro está haciendo una cuentita ahí bastante simplona y demás. Pero fíjense que estos 3 de acá, ¿sí? Son 2 tercios de n, ¿sí? No son ni 1 tercio de n, no son ni bla, 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 ni esto ni lo otro, ¿sí? Bien. Esto de acá, ¿sí? Ahora sí hablando de lo que hace el código, porque antes yo lo único que hice fue leer el código, esto de acá se lo conoce como StutzSort, haciendo referencia a los 3 chiflados, ¿sí? Los 3 chiflados, el programa más conocido de los 3 chiflados, era cuando uno martillaba para un lado y el otro martillaba para el otro. O sea, deshacía lo que estaba haciendo uno, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nos está pasando en este tipo de forma de ordenar arreglos, que fíjense que el primero, o sea, el primer llamado recursivo, me arregla el primer tercio y el segundo tercio. Y el segundo llamado recursivo me arregla el tercio del medio y el último tercio. Pero claro, cuando yo hice eso, desordené lo que había ordenado el primero, ¿sí? Hay como una ley de rendimiento decreciente, se están peleando los que están trabajando. Entonces, el último tiene que ser vuelto a llamar, lo que tanto les llamaba la atención a Marco, para poder resolver ese llamado del medio, ¿sí? Que quedó mal. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, ¿sí? Es una implementación de ordenamiento que se llama StutzSort. Entonces, como bien anticipó Lorenzo, muchas gracias, este teorema maestro nos quedaría planteado de la siguiente manera, ¿sí? Nuestro espacio temporal, nuestra complejidad temporal sería igual a 3t de 2 tercios de n por, más O de 1, ¿sí? Fíjense que Lorenzo hizo una anotación bastante interesante respecto a la que yo hice acá, que él no puso 2 tercios de n, sino que él puso dividido 3 medios. ¿Alguien me puede decir por qué Lorenzo hizo eso? Ahí en el chat, o donde quiera. Porque ves una proporción respecto de lo que se está agarrando.
Exactamente, Tomás. Sí, muy bien. Porque además Lorenzo ya, claro, Juan, exactamente. Él ya quería deducir de alguna forma directa el B, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacerlo ahora, ¿no? O sea, la cuenta de cuánto es la complejidad temporal de esto. ¿Sí? Bien. Bueno, A claramente es 3. Hasta ahí vamos bien. C claramente es 0, ¿no? Por lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es n a la 0, que eso daría 1, o sea, O de 1, toda la parte que es la de dividir y juntar. Pero este B es 3 medios, tal y como lo anticipó Lorenzo. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Ahora sí, vamos a tratar de hacer un poco las cuentas. Logaritmo en base B de A es igual al logaritmo en base 3 medios de 3. ¿Alguien sabe hacer esa cuenta con la calculadora? ¿O quieren que les explique cómo se hace? Porque ahí el resultado da 2,7, pero no sé si... Estaría buena una explicación, dice Alan. Bueno, recuerden, ¿sí? Por favor, ustedes tienen que poner logaritmo en base 10 de 3 dividido logaritmo en base 10 de 3 medios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo que hicieron fue pasarlo de base por sí. ¿Sí? Y les va a dar el mismo resultado que está ahí. ¿Sí? O sea, es la misma cuenta, lo que les estoy diciendo. ¿Se entendió esa pequeña explicación? Sí, gracias. Bien, buenísimo. Bárbaro, entonces, ahora bien, ¿qué pasó? En este caso en particular, ¿sí? 2,7 es mayor a C, porque 2,7 es mayor a 0. ¿Está bien? Entonces, estamos en el caso de que T de n es igual a O de n elevado a la logaritmo en base B de A. O sea, estamos en un caso de O de n elevado a la 2,7. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué les parece a ustedes? ¿Que es mejor o que es peor que lo que habían propuesto antes cuando votaron? ¿No? O sea, O de n al cuadrado habían propuesto antes. Claro, ¿no? Peor, dice. Sí, es mucho más malo, ¿no? O sea, obviamente este algoritmo, ¿sí? Es una demostración para que ustedes vean de que las cosas, ¿sí? Yo las puedo pensar de una forma medio rara, lo que fuere, pero claramente, ¿sí? No estamos mejorando las implementaciones que hay hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, bien, buenísimo. ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? Bueno, muy bien. Si es que no tienen más dudas, entonces le dejo a Fede que continúe con la clase. Bueno, gracias. Ahora el ratito que nos queda, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un poco esto de la teorema maestro y vamos a ver cuán malos son los tiempos, las distintas complejidades, ¿no? Porque a veces decimos, listo, bueno, es lineal, es n cuadrado, es n log n, pero ¿cuánta diferencia hay entre esos? Digo, ¿nos da lo mismo? Siempre depende, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer como unas cuentas. A ver si parte. Ahí va. Bien. No sé si alguien usó esto alguna vez, no es importante. Ahí va. Lo que esto es un notebook que en este caso es el que usamos siempre, está hecho en Python. Sí, va a correr en Python 3. Es totalmente anecdótico el código, sí, porque lo que vamos a ver son los resultados, no nos interesa el código, pero nada, si les da curiosidad, un notebook es una herramienta donde pueden ir poniendo código que se ejecute e ir ejecutándolo como nos plazca. Sí, usualmente se usa para procesar datos y mostrar resultados en un solo lugar. Pero nada, eso. Usualmente se hace más una organización de datos, ese tipo de materias se usa más esto. Pero nada, lo que sabes es que voy a estar corriendo código Python acá, por ejemplo, ahí corro ese. Ahora voy a correr este pedacito. Lo que sí es quizás interesante es que está corriendo en mi máquina en realidad, no está corriendo en internet. Esto es una página web, digo, tiene una versión web, pero sigue corriendo en mi máquina, de forma local. Acá lo que esto va a hacer es, está ploteando, o nos está mostrando, nada, un gráfico que podríamos ver en análisis 1, ¿sí? Donde cada línea es las complejidades que solemos ver, o que, sí, que solemos mencionar en la materia, siendo la azul log de x, puede ser x, puede ser n, puede ser z, digo, es anecdótico, ¿no? Y acá va a haber todo x, pero nada, es n, ¿no? Es exactamente lo mismo.
Entonces sería log de x, la naranja es x, que está como, parece estar bastante cerquita. Después está x log x o n log n, y después está x al cuadrado. ¿Sí? Nada, gráfico de análisis 1. Solamente digamos que estos tres están bastante cerquita, entonces digamos, listo, un algoritmo n log n está muy cerquita de 1n o de 1 log n. Si yo saco, ¿sí?, del gráfico, comento esa línea, el x al cuadrado se fue, fíjense cómo se acerca más y hay mucha diferencia entre, por ejemplo, n log n y n, ¿sí?, inclusive con log n. ¿Sí? ¿Qué pasa? N al cuadrado es terriblemente peor que el resto, entonces como que se lleva todo. Como está tan lejos que para que la escala quede bien, nada, esto queda muy cerquita. Pero si yo me acerco acá, estos también están muy, muy lejos. Pasa que este es muy mal. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a dar una búsqueda, estas son funciones auxiliares, ¿sí?, para crear listas ordenadas, listas desordenadas. Ahí está corriendo, ahí terminó. Lo que vamos a tener es, vamos a comparar búsqueda, ahí está, búsqueda lineal, que es O de n, que no importa si los elementos están ordenados, y búsqueda binaria, así que necesita que los elementos estén ordenados, que es log de n. ¿Esto se cortó? Ah, no, ahí está. Vamos a graficarlos. Ahí está. Obviamente esto asumió que está ordenado, ¿no? O sea, para el búsqueda binaria tiene que estar ordenado. En este gráfico, que ahí me voy a acercar, lo que podemos ver es, bueno, cuántos segundos tardó y la cantidad de elementos que tenía, ¿sí? Y podemos ver la comparación de ambos algoritmos, ¿sí? Las líneas naranja y roja son las funciones comunes, tipo x, la naranja sería n o de n, y la roja sería log de n, ¿sí? Fíjense que la búsqueda lineal se comporta bastante peor que la binaria, ¿sí? O sea, y olvidándonos que tienen nombre estas búsquedas, ¿sí? Una búsqueda en O de n es bastante peor a una log n, ¿sí? En este caso, la búsqueda lineal parece seguir una tendencia parecida a O de n, que es lo que debería seguir, pero nada, depende de la cantidad de elementos, del elemento a buscar, etcétera, va a tardar distinto, ¿sí? La búsqueda lineal. Obviamente no va a ser una línea completamente, pero fíjense que se acerca bastante. Lo mismo para búsqueda binaria, que se acerca bastante a log x. Pero nos pasa lo mismo. Fíjense que esto hay mucha diferencia, ¿no? Entre la búsqueda lineal y O de n y O de log n con búsqueda binaria. El tema es que esto es muy grande y nos está tapando todo esto. Si yo lo saco, a ver cómo lo podemos sacar. Así. Vamos a comentar estas líneas, a ver si funciona. Y gráfico solamente búsqueda binaria. Fíjense que también nos pasa lo mismo, ¿no? Como que no es que búsqueda binaria se parecía mucho a log n, era muy parecido, sino que simplemente lo estaba viendo de muy lejos. Fíjense que en estos casos búsqueda binaria se está comportando mejor que log n, pero nada, es un tema práctico, ¿no? Depende de dónde esté el elemento, lo va a encontrar más rápido. Si yo siempre busco el elemento del medio, por ejemplo, lo voy a encontrar al toque. Lo mismo que si en búsqueda lineal busco los primeros elementos, ¿sí? Si yo lo corro de vuelta, el gráfico va a cambiar. Debería se usar un buen random. De nada, hay cambio. Se sigue comportando mejor que log n. Bueno, es bueno eso, ¿no? Ahí está. Tiene sentido, ¿por qué? Porque pensemos que la complejidad es el peor caso. ¿Por qué? Porque usamos notación O. ¿Sí? La O tiene que ver con que es el peor caso el que vamos a contemplar. ¿Sí? El peor caso es termina siendo logarítmico, pero nada, en otros casos es mejor. ¿Sí? Fíjense que es bastante bueno. ¿Sí? Pero de vuelta, los vuelvo a poner, búsqueda lineal. Y hay mucha diferencia, ¿sí? Entre algo n y algo log n. Y no son similares, no nos da lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Con selección, merge sort y quick sort. Selección ya la implementaron,
¿sí? Hay varias implementaciones, todas son n cuadrado. Merge sort es n log n. ¿Lo corrí anterior? Sí. Y quicksort es n log n. Quicksort técnicamente es n cuadrado, ¿sí? Pero bueno, se dice que es n log n por temas de teoría de algoritmos. Lo vemos más adelante. Pero en el estricto caso que el pivot sea muy, muy, muy malo, termina siendo n cuadrado. Pero no importa, vamos a asumir que es n log n. Y si medimos, esto va a medir los tiempos, no debería hacer nada. Está generando como los escenarios, por eso tarda. Cuando hay un asterisco acá es que está calculando. Bueno, mientras genera todos los casos, porque está usando los 3 ordenamientos posibles, ¿sí? Y recordando esto, que unos son n cuadrado y otros son n log n. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero que está tardando una banda. Podemos hacer lo mismo, pero sacando el n cuadrado. A ver cuánto mejora. ¿Por qué esto? Porque como estamos viendo, y eso, bueno, nos mostró el dibujo antes con distintos colores, no nos da lo mismo, si no se parece. Yo hace poco justo tenía un problema donde tenía, ¿cuánto era? 50.000 elementos y había pensado un algoritmo, ¿no? Que usualmente el cuadrático quizás sale un cachito más directo siempre, ¿no? Ahí terminó. Y dije, bueno, implemento así nomás, que es la cantidad de casos debe estar bien. Digo, 50.000 no es mucho en realidad, ¿no? Porque siempre que hablamos de complejidad, hablamos en el peor caso, pero muchas veces en la vida real, cuando nuestro problema es muy, muy, muy chiquito y estamos seguros que es muy chiquito porque esto es un script para hacer algo rápido, y yo sé que tengo 10 elementos, medio que da igual lo que haga, si es n cuadrado o n, con 10 elementos es lo mismo. Entonces yo dije, bueno, 50.000 elementos no parece mucho, entonces digo, listo, lo hago así nomás, me quedó cuadrado, me parece, y lo corrí. Era pésimo, era realmente muy malo, no terminaba. Lo cambié para que sea lineal y terminó al toque. No, es solamente la diferencia que hay. Acá estamos. Tenemos, la línea roja es cuadrática, o sea, es la función cuadrática, x al cuadrado. La violeta es x log x, ¿sí? Y fijémonos. Selección, que era cuadrático, tiene un comportamiento parecido a la función cuadrática. Y quicksort y mergesort se parecen a n log n. También tiene sentido. Acá estamos bien, ¿no? ¿Qué pasa si no grafico x al cuadrado y selección? Si no lo ¿qué lo hice? Ahí está. Si no lo grafico, fíjense lo que pasó. N log n es la línea verde. ¿Sí? Quicksort está haciendo mejor que mergesort porque en la práctica está bastante amortizado en la complejidad. Se comporta mejor, aunque estrictamente son los dos n log n. Pero se parecen, ¿no? Pero funciona, ¿no? No nos mintió Martín. Pero fíjense de vuelta la diferencia entre estos, y ahora podemos ver la cantidad de segundos, entre estos y estos. Fíjense que con 2.500 elementos, que no son muchos elementos para una computadora, la naranja que es selección tardó más o menos 15 segundos. Sí, más o menos. Y los otros tardaron un número muy parecido a 0. ¿Sí? Y uno es n log n y otro es n al cuadrado. Digo que a priori decimos, bueno, son funciones parecidas. No, hay muchísima diferencia. Fíjense en 3.000 elementos, que 3.000 elementos no es mucho. El cuadrado se dispara y se va a seguir disparando si yo agrego más elementos y estos no. ¿Sí? No nos da igual las complejidades. ¿Sí? Fíjense que acá yo estaba calculando los tiempos para todos. Que yo dije, tarda una banda, que les conté una anécdota. Que bueno, vamos a hacer lo mismo sin selección. A ver cuánto tarda. No queremos. Que no ignore selección, use solo mergesort y quicksort. A ver cuánto tarda ahora. Ahí está, terminó. Cuando tardó segundos, ¿no? Para generar todos estos casos.
¿sí? Para generar todos estos casos, correo recién. Si yo vuelvo a agregar selección, vuelve a tardar una banda, ¿sí? Lo cual todavía no terminó, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque acá me dicen, che, con 2500 elementos tardé 20 segundos, con 3000 tardé... Ah, es la naranja, tardé 15, con 3000 tardé 20, y bueno, estos 15, 20, 10 son los que estamos esperando ahora, ¿no? Pues esto sigue laburando. Sí, selección es mucho peor. Sí. Esto significa que aunque yo esté haciendo cosas así nomás, puedo implementar un algoritmo como la gente, un LON, y ya está. Digo, merge sort es bastante fácil de implementar. Si me ocupa bastante memoria, eh, es bastante fácil. ¿Acá todo bien? Bastante igual matemático, ¿no? Esto lo que nos tenemos que llevar es que no nos da lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, iba a decir algo más. Bueno, ahora cuando me acuerde se los digo. Ah, esto sí. Hay veces, por ejemplo, la semana que viene, porque esto ya es feriado, van a haber ordenamientos no comparativos, ¿sí? Que son otros algoritmos de ordenamiento. Algunos de esos algoritmos utilizan internamente otros ordenamientos quizás comparativos, tipo merge sort, quicksort, los que estamos viendo acá. ¿Qué es comparativo y no comparativo? Nada, lo ven la semana que viene. Pero no importa, sepan que estos algoritmos usan quizás internamente alguno de estos que conocemos, merge sort, quicksort, selección, cualquiera, ¿no? Le da lo mismo. Entonces, cuando nosotros lo implementemos o nos pregunten en el parcial, vamos a tener que decir, listo, uso este algoritmo que internamente va a usar, y tengo que elegir yo, merge sort, ¿sí? Cuando ustedes elijan, sí, que es verdad que da lo mismo, elijan un algoritmo bueno. Si en un parcial no me pongan, bueno, y acá da lo mismo, entonces uso selección. No, porque es cuadrado, tipo, es horrible. Si ni siquiera lo tienen que implementar, tienen que decir, elijan un algoritmo como la gente, ¿sí? Que es gratis, más si no lo tienen que implementar. Digo, recordemos esta clase, sí, que no nos da lo mismo, sí, si es cuadrado. Lo mismo con las búsquedas, sí, la log n. Bueno, con las búsquedas ahora vamos a ver un poquito más. Y vamos con las búsquedas. Tenemos un problema que está muy bueno, que a ver si se ve acá, sí, que tiene que ver con, suponiendo que, mira, me ofrece compartirles ya las diapositivas desde acá, mira. Bueno, suponiendo que tenemos un array y quiero buscar k elementos, si tengo un vector, quiero buscar k elementos, ¿qué me conviene? Hacer una k búsqueda lineales, ¿no? O sea, buscar cada elemento uno a la vez, o primero ordenar el vector y después hacer búsqueda binaria, ¿sí? Igual que en el parcial, igual que en la vida, ¿sí? Lo que vale es la justificación. Entonces, no importa uno del otro, sino por qué. A ver qué ideas tienen. Depende de cuánta búsqueda vayas a hacer, ¿por qué? Porque si es algo que consultando sola vez, te conviene lineal. Bueno, o sea, técnicamente está bien. Ahora que ya sabemos complejidades y hasta calcularlas, algunas, podemos justificar con complejidades, ¿no? Podemos decir como conviene por esto y esto y esto, ¿no? Y búsqueda lineal tiene una complejidad lineal o de n, Sí, y ordenar es n log n más una búsqueda binaria que es log n. lo Entonces, ven. por ahí las complejidades se te suman y dependiendo del tamaño del problema, si es una sola búsqueda, como decían ahí, y es algo, un arreglo chico, por ahí te conviene hacer una búsqueda lineal. Y si tenés que hacer un montón de búsquedas y aparte es una cosa muy grande, por ahí te conviene hacer primero ordenar y después una búsqueda binaria. Suena que depende de K y de N, ¿no? Sí. Digo, de cuántas búsquedas quiero hacer y el tamaño del vector, Capaz ¿no? que tenés que ordenar una sola vez y ya te queda ordenado y puedes hacer todas las búsquedas con eso. Claro, por eso, bien. Bueno, entonces pongámoslo en
en cuentas. ¿Sí? Que es esto que estamos hablando recién. Ordenar, como ya dijeron recién, ordenar sería n log n, n siendo n el tamaño del vector o del arreglo. ¿Sí? La búsqueda binaria nos lleva k log n. ¿Sí? ¿Qué es k? La cantidad de búsquedas que quiero hacer. Log n es cada búsqueda, k veces. ¿Sí? Versus la búsqueda lineal, que la búsqueda lineal es directamente O de n, que lo vamos a multiplicar por k, pues serán k búsquedas lineales. ¿Está bien? ¿Cuándo conviene una a la otra? Bueno, depende de k y de n, ¿no? Pongamos el ejemplo. Si k es mucho más chiquito que n, o sea, tengo que hacer muy poquitas búsquedas en comparación al tamaño del arreglo, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer dos búsquedas en 100.000 elementos o en 10.000 elementos, hay mucha diferencia, ¿sí? O sea que convierto k en... A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Digo, bueno, k va a ser 1 porque es mucho más chiquito que n, ¿sí? Entonces donde dice k pongo un 1, ¿sí? Claramente nos va a quedar n log n más log n comparando a n, ¿sí? Claramente n log n va a ser siempre mayor a n, entonces este lado nos queda más cortito, ¿sí? Entonces para cuando k es chico conviene lo de este lado, que era solo buscar k veces lineal. ¿Por qué? Por lo que dijeron antes, ¿no? O sea, si bien matemáticamente lo estamos demostrando, es lo que el sentido es lo que dijeron ustedes. Si el vector es muy grande y tengo que hacer poquitas búsquedas, no me voy a gastar en ordenar todo si voy a hacer dos búsquedas. Sí, o muy poquitas búsquedas. No vale la pena que me gaste en ordenarlo, porque el ordenar ya es en el log n y nada, como k es muy chiquito, lo desprecio y ya está. ¿Sí? Por el lado contrario, si k es mayor a n, ¿sí? No vamos a despreciar n, porque no tendría sentido, pero vamos a decir que es una constante, ¿sí? Lo que nos va a quedar es una constante acá, ¿por qué? Porque te queda constante por logaritmo de constante, nada, otra constante, anecdótico, más k por el logaritmo de la constante, ¿sí? Esta es una constante, pues se trabó. Ah, se me trabó el coso, pero se sigue moviendo el puntero. Muy interesante. Bueno, ahora lo ajusto. Nos tenemos constante más k por el logaritmo de la constante. Esto siempre va a ser menor a k por la constante. ¿Por qué? Comparemos, esta constante la podemos descartar, ¿no? Porque dijimos que k es mucho mayor a n. Nos queda k por el logaritmo de la constante, comparándola a k por la constante. El logaritmo de algo siempre es más chico que ese algo. Entonces, en este caso conviene lo de la izquierda. Sí, conviene ordenar y buscar k veces. ¿Qué es lo que dijeron también? Si tenemos un montón de búsquedas, básicamente, vamos a buscar muchísimo comparado al tamaño del vector. Listo, ordenemos y después hacemos búsquedas más inteligentes. ¿Sí? Entonces, si k es grande, conviene primero ordenar y después hacer la k búsqueda, ¿sí? Ojo con n, esto no no es del todo correcto tomarlo como una constante, ¿sí? Pero bueno, el ser más chico que k lo usamos para la demostración. Un segundo que voy a dejar de... porque se me trabó todo acá el mouse. Ahí está, listo. Ahora los dejé de ver, pero bueno, vuelvo para acá. ¿Qué pasa? Hasta acá también, o sea, es un poquito... pero se ve, ¿no? Eso es análisis de los inglés. No, bueno, si me preguntas, seguimos, pero igual los resultados... ¿Me escucha mal? A ver.
¿Ahora se escucha? Ah, sí, ahí está. Cambié el internet. Bien. Eso, o sea, se entendió esta parte, fue un poquito más complicada, pero los resultados, estas pequeñas demostraciones que hicimos, corresponden a lo que hemos charlado antes, no a lo que me han dicho ustedes en realidad. Si tengo que hacer muy poquitas búsquedas y hacer así ya, tengo que hacer un montón de búsquedas, ordenar primero, así ya te queda. Sí. Bien. Lo que nos quedó ver es, bueno, qué pasa cuando está como el límite, ¿no? Cuando nos da lo mismo entre hacer las K búsquedas lineales o ordenar y después hacer las K binarias. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo nos daría lo mismo? Bueno, cuando ambos lados se igualen, ¿no? O se parezcan. Nosotros los igualamos, haciendo un poquito de matemática, que lo pasamos rápido, bueno, no tiene sentido. Nos va a quedar que cuando log de n se parezca a K. ¿Sí? Acá hace tipo análisis 1, no hay mucha complejidad acá. Cuando log de n se parezca a K, es el límite entre que nos da lo mismo hacer uno o el otro. No, no, iba a existir un número y es eso. Si K se parece a n, nos da lo mismo hacer la búsqueda lineal, es ordenar y después hacer la búsqueda binaria. Y por último, vamos a hacer así. Vamos a ver lo mismo, pero ahora en la vida real, ¿no? Este es otro notebook. Recordando, la búsqueda lineal es O de n, ordenamiento es n log n, la búsqueda binaria es log n, lo sabemos muchísimo. Voy a importar las librerías. Acá define la búsqueda lineal, acá define la búsqueda binaria. Todo esto lo voy a correr nada más para ver los resultados. Acá está el gráfico. Ahí está. Dar un cachito. Porque genera todos los datos, pero nada, no quería usar el que generé ayer. Así generamos en vivo. Ahí. Esto lo que nos compara es los tiempos en segundos, cuánto tardó, y la cantidad de búsquedas, ¿sí? Con un tamaño de vector fijo, ¿sí? Fíjense que a medida, nos quedémonos con la azul, que es la búsqueda binaria por ahora. A medida que tengo más búsquedas, ¿sí? Va ganando la búsqueda binaria, ¿sí? Por lo que vimos antes. Cuantas más búsquedas necesite, más valió la pena haber ordenado antes. Pero inicialmente, la búsqueda binaria empieza por arriba de la roja, que es la lineal. ¿Por qué? Por esto, porque nos tuvimos que ordenar primero. Entonces ya desde el vamos tenemos un costo que, nada, una búsqueda lineal es más barato que el ordenamiento, ¿sí? Entonces, no sé, la cantidad de búsquedas 1 sería por acá, buscar un solo elemento en un vector es bastante más barato que hacer un ordenamiento entero, ¿sí? Esto debe ser 10, fíjense que en 10 ya se dio vuelta, digo, la lineal, tiene sentido a medida que agregamos más búsquedas, nada, va a ser lineal, va a tender a ser una recta. Lo que sí, acá tenemos como el punto de inflexión, que es justamente cuando K se parece a log de n. Cuando la cantidad de búsquedas, qué sé yo, que deben ser 3 o 4, es parecido al log de n. Si pueden después cuánto era n. Ojo que, si bien la binaria parece que tarda siempre lo mismo, no es que tarda siempre lo mismo, ¿sí? Lo que hace es que comparado a la lineal, ¿sí? La lineal crece muchísimo más que la búsqueda binaria, por lo que vimos antes, porque esta es O de n y esta es n log n. Entonces, comparándola, sí, esta parece recta planchada. Si yo me acerco lo suficiente, la voy a ver crecer. No es que me da lo mismo la cantidad de búsquedas, sí, no tiene sentido. Pero nada, acá está gráficamente lo que veníamos viendo recién, ¿no? ¿Cuál es la respuesta entonces? Y depende, ¿no? Como siempre, como todo en la vida y en esta facultad. Vale, les iba a decir algo más. Esto usualmente es, por ejemplo, no sé, digamos que nosotros tenemos un programa corriendo, ¿sí? Y todo el tiempo tenemos que estar búsquedas, nunca se corta. Lo que más convenga es tener el vector ordenado e ir buscando ahí, porque quizás no sé la cantidad de búsquedas que voy a hacer,
¿no? Suponiendo que tengamos un sistema donde todo el tiempo estamos haciendo búsquedas. Si no sé cuántas son, pero todo el tiempo. Lo más probable es que me convenga ordenar primero y tenerlo ordenado en las búsquedas, e inclusive insertar nuevos elementos, me conviene insertarlos ordenados, que quizás me lleva, que me llevaría a log n, ¿sí? Para poder seguir haciendo las búsquedas log n. ¿Sí? Hacer búsquedas en log n es muchísimo mejor que hacer en ODN. De hecho, ahora no lo comparto de vuelta el gráfico, pero vieron que en el gráfico al toque conviene la búsqueda binaria antes que la lineal. Obviamente se tiene que buscar dos elementos, háganlo así nomás. Digo, la lineal es sumamente fácil de implementar, ¿no? Todo depende para qué lo estamos haciendo. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy o de algo? Bueno, igual yo me quedo acá unos minutos más por las dudas. Así que nada, voy a parar la grabación. Nos vemos la semana que viene.